Buenas tardes a los colegas, bienvenidos. Y bueno, como Mar decía, el tema que nos convoca hoy es el proceso sucesorio y su regulación en el nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Como sabemos, con la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial, que introdujo varias normas de tipo procesal, sobre todo en lo que fue materia sucesoria, nuestro Código Procesal debía adecuarse a esas reformas, y fue así que, bueno, con la ley 9001 se introdujeron numerosas reformas en lo que fue el proceso sucesorio. Vamos a ver qué modificaciones, qué novedades se introdujeron en la regulación del proceso sucesorio. Más que nada fue mantener el espíritu del Código Procesal de Podeti en cuanto a la regulación del proceso, pero había que adecuarse, como decía, a las disposiciones nuevas que contenía el Código Civil. Entrando directamente ya al articulado, el proceso sucesorio se encuentra regulado en el título segundo de los procesos universales, capítulo primero, los procesos sucesorios, y en la sección primera establece los trámites previos. Lo que en el Código de Podeti arrancaba en el 315, ahora va a iniciar en el 321 con las medidas preventivas, conservatorias y urgentes. El 321 enumera una serie de medidas que se pueden solicitar aún antes de iniciados los trámites del proceso sucesorio o una vez iniciado el mismo. Estas medidas pueden ser a pedido de parte interesada o las puede dictar el juez de oficio, y son medidas cuya naturaleza son conservatorias de los bienes que integran el acervo hereditario y de los derechos de los herederos. Estas medidas tienden a conservar el patrimonio hereditario. El artículo 321, en sus 9 incisos, hace una enumeración de las medidas que es simplemente ejemplificativa. Esta enumeración no es taxativa, con lo cual el juez puede dictar otras medidas distintas a las que el artículo prevé. En el inciso primero encontramos las medidas de seguridad sobre las personas de los herederos menores con capacidad restringida e incapaces. Estas medidas suelen tomarse en el caso de que, por ejemplo, la muerte de los progenitores dejen una situación de desamparo a los menores. En este caso, estas medidas en primer lugar las tomaría el juez de familia, que es quien sería el juez que tomaría medidas respecto a la seguridad de los menores. Y en este caso el juez también puede tomar medidas conservatorias de los bienes que integran el patrimonio de los causantes. Por supuesto que todo lo actuado será remitido luego al juez civil, que es el juez que va a entender en el proceso sucesorio. El inciso segundo dispone la posibilidad de constatación judicial de los bienes muebles o inmuebles. Esta medida tiende a preservar los bienes que integran el patrimonio hereditario de posibles sustracciones, alteraciones. Generalmente esta medida se dicta o es complementaria de la que dispone el inciso quinto en cuanto a sellar lugares o muebles, ordenar el depósito de bienes que pueden haber de valor o documentación. El inciso quinto dispone la posibilidad de que si en el lugar se encontrasen bienes, ya sean muebles o documentación importante, se pueda nombrar depositario preferentemente al cónyuge o a la persona conviviente que cohabitaba con el causante, o también de común acuerdo entre los acreedores pueden nombrar depositario a uno de ellos. Otra de las medidas que dispone el inciso sexto es designar administrador provisorio para aquellos supuestos en que los bienes deban necesariamente continuar con la administración. Y como había dicho al principio, como estas medidas es simplemente enunciativa, el juez puede dictar cualquier otra, como dice el inciso 8. Bien, estos son los trámites previos. Pasamos el 322, establece las formalidades para estas medidas, y estas medidas, de ser solicitadas por parte interesada, tienen que cumplir los requisitos que establece el 112 para las medidas precautorias, con excepción de la contracautela. Acá el artículo expresamente dispone que no se va a exigir para este tipo de medidas la contracautela. Entonces, los requisitos para solicitar estas medidas van a ser la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Bien.
Continuamos, y el 324 dispone de los trámites previos en la sucesión testamentaria. Estos trámites son aquellos tendientes a la incorporación del testamento al expediente judicial, al proceso sucesorio. Es decir, cómo vamos a incorporar el testamento, en el caso de haber, al proceso. Los testamentos que conocemos y lo que legisla el Código Civil y Comercial son tres: el testamento hológrafo, el testamento realizado por escritura pública y el consular. El testamento cerrado fue eliminado del Código Civil y Comercial. Entonces, el primer párrafo del 324 dispone que quien promueve el proceso sucesorio deberá acreditar la muerte o ausencia del causante, dice el artículo. En realidad acá debe acreditar la muerte, y debemos acreditar la muerte con el acta de función. El artículo habla de muerte a la ausencia con declaración, o sea, a una sentencia con declaración de fallecimiento presunto. No podríamos iniciar el proceso sucesorio con la mera ausencia del causante. Necesitamos en este caso que haya una sentencia, que haya declarado el fallecimiento presunto, haya sido inscrita en el registro, y el registro emita el acta de función en virtud de esa sentencia que ha sido inscrita. Entonces, acreditando la muerte, también tenemos que acreditar la legitimación, es decir, la vocación hereditaria, que en las testamentarias va a ser con el testamento que instituye heredero. Si existe un testamento realizado en escritura pública, se va a oficiar al registro de actos de última voluntad del colegio notarial a fin de que sea remitido. Y el tercer párrafo del 324 dispone el trámite que se debe realizar en el caso de que haya testamento hológrafo, es decir, el testamento que haya sido íntegramente confeccionado de puño y letra del causante. Este tipo de testamento puede encontrarse en poder del promotor del proceso, en ese caso el promotor deberá acompañarlo, puede encontrarse en depósito de un notario, caso en el cual deberá notificarse al notario para que presente el testamento, o en poder de un tercero, que se va a proceder de igual manera, emplazándolo a que lo presente bajo procedimiento de ordenar su secuestro. Bien, una vez presentado este testamento hológrafo, lo que hay que hacer es comprobar la autenticidad de la escritura y de la firma. Y el Código Procesal aquí nos remite al Código Civil y Comercial. Establece que presentado testamento hológrafo, el juez va a fijar una audiencia, y en esa audiencia se tiene que dar cumplimiento a los trámites previstos en el Código Civil. Estos trámites, según el 2339, es la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador. El Código Civil en el 339 nos dice que esto se va a realizar mediante una pericia caligráfica, es decir, que se debe realizar una pericia caligráfica a estos fines. Acá la novedad que introduce el 324 del Código Procesal es que nos da la posibilidad de prescindir de esta pericial caligráfica. Piénsese en la onerosidad que implica realizar este tipo de pericia en esta instancia del proceso. Entonces, nos da la posibilidad de que si todos los interesados reconocen la autenticidad de la escritura y la firma del testador y no media oposición de terceros, se puede abstener de realizar la pericial caligráfica para su comprobación. Esto no quita que luego y con posterioridad se pueda impugnar la autenticidad tanto de la firma o de la escritura mediante la correspondiente acción de nulidad testamentaria. Continúa definiendo el 324 que en estos trámites tiene que intervenir el Ministerio Público Fiscal, y en caso de que el testamento haya sido realizado en escritura pública, se va a dictar el auto de apertura. O protocolizado el testamento hológrafo, luego de esto se pasa al auto de apertura. El 325 dispone los trámites tendientes a realizar, que hay que hacer, o los requisitos que hay que cumplir para el inicio del proceso sucesorio. Como ya decíamos, el 324 es común el primer párrafo a los dos tipos de sucesiones, testamentaria e intestada. Los requisitos que hay que acreditar son esos, entonces la muerte del causante, como habíamos dicho, y la legitimación. En el caso de las sucesiones intestadas, la legitimación va a estar dada por el acta de nacimiento, la partida de nacimiento o de matrimonio en su caso. Y el 325 introduce acá además una carga para el promotor del proceso.
Y nos dice que además de los recaudos exigidos por el primer párrafo del artículo 24, quien promueva el proceso sucesorio deberá necesariamente denunciar el nombre y domicilio de los herederos conocidos, bajo apercibimiento de cargar con las costas de toda actuación que genere el reconocimiento judicial posterior con más los daños y perjuicios. Acá el código introduce una novedad en el 325 porque pone como carga del promotor del proceso la obligación de denunciar domicilio, nombre y domicilio de los herederos conocidos. Y además impone sanciones procesales para el caso de la omisión, que es cargar con las costas del reconocimiento, las costas que genere el reconocimiento judicial posterior. Y deja expedita además la acción de daños y perjuicios para el caso de que esta omisión ocasione algún daño. Por el inciso segundo, el inciso segundo, el 325, dispone la posibilidad de que el proceso sucesorio sea iniciado a instancia de los terceros interesados. Entonces tenemos los legitimados directos para solicitar la apertura del proceso sucesorio, que serían los herederos, el Estado, y estos legitimados indirectos que vendrían a ser los terceros interesados que pueden solicitar que se emplace a los herederos para que procedan a la apertura del proceso sucesorio bajo apercibimiento de que el proceso quede iniciado a instancia del tercer interesado. Ese emplazamiento a los herederos tiene que efectuarse en forma personal con respecto a los herederos conocidos y además publicarse dictos 3 veces en un mes en la forma prevista en el Código. Expresamente también el 325 dispone que no se van a considerar terceros interesados a estos efectos a los acreedores de los herederos, quienes van a tener que ejercer previamente la acción subrogatoria. Y por último, el inciso tercero dispone la posibilidad de que la Dirección General de Escuelas, como organismo designado para los trámites de las sucesiones vacantes, pueda peticionar también la apertura del proceso sucesorio, pero pone un plazo de 6 meses a partir del cual podrá realizarlo. Estos terceros interesados, ahí yo les pongo algunos ejemplos de quiénes podrían ser los terceros interesados que pueden emplazar o solicitar el emplazamiento a los herederos, y pueden ser los acreedores del causante, los legatarios de cosa cierta y determinada, los beneficiarios de un cargo. Como habíamos dicho expresamente, el artículo ya dispone de que no van a ser considerados terceros interesados los acreedores de los herederos. Bien. Pasamos al 326 con el auto de apertura, y dice el 326 que el auto de apertura dispondrá la fijación de una audiencia, la citación y emplazamiento a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante a esa audiencia, la publicación de dictos por una sola vez, en la forma prevista por el artículo 72, la citación al Ministerio Público, a rentas y al Ministerio Pupilar en el caso de que hubiesen menores, incapaces o personas con capacidad restringida, y se les hará saber además que deben acreditar sus derechos. Bien, como vamos a ver el 326 y el 327, que es el que regula la audiencia, el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario mantiene la audiencia de comparendo, que no se llama audiencia de comparendo, pero dispone que es una audiencia. Entonces, acá tenemos que con la reforma del Código Civil y Comercial, cuando regula el proceso sucesorio en el artículo 2340, el Código Civil y Comercial dispone la citación de los herederos, de los acreedores y de todos aquellos que se consideran con derecho a los bienes dejados por el causante para que acrediten su derecho en el plazo de 30 días. Es decir, que el Código Civil y Comercial elimina esta audiencia de comparendo, no obstante, nuestro Código Procesal en la reforma lo mantiene. O sea, mantiene esta audiencia. Esta audiencia se pensó y se dejó en el Código Procesal. En la audiencia se pueden concentrar un montón de otros en la audiencia. Los herederos van a acreditar sus vínculos, los acreedores pueden acreditar sus acreencias, se pueden reconocer herederos, se pueden reconocer acreedores. Entonces, este fue el espíritu de mantener la audiencia, porque favorece el principio de concentración
y puede resolverse varias cuestiones procesales en el proceso en un solo acto. Esta fue una de las razones por las cuales se mantuvo la audiencia. No obstante, en la práctica tribunalicia, los tribunales, a poco ya de implementarse el código, algunos tribunales fijaban la audiencia de comparendo y otros establecían el plazo de 30 días que tenemos para acreditar el vínculo. Hoy en día, con la situación excepcional que tenemos, en virtud de las restricciones de circulación y atención al público y demás, los tribunales están fijando el plazo de 30 días para acreditar el derecho y creo que no hay ningún juzgado que esté que disponga la audiencia de comparendo, pero la audiencia está. Bien, entonces, ¿cómo vamos a acreditar la calidad de heredero o la calidad de acreedor? Luego de la publicación edictal, como nos manda el 326, que se debe publicar edictos, esta publicación de edictos que antes en el Código de Podetti teníamos 5 veces en un mes, ahora ha bajado un mes, a una sola publicación en un mes, en el boletín oficial y en un diario, esto en concordancia con el 2340 que manda a publicar edictos una sola vez. Luego de la publicación, o sea, luego de la publicación edictal vamos a tener 30 días hábiles, estos días tienen que contarse como días hábiles, para acreditar el vínculo. En estos 30 días también van a poder presentarse los acreedores, acreditando sus créditos, y en estos 30 días también se va a poder proponer administrador y perito. Esto es lo que le decía, el 327 es el que regula la audiencia. El día y hora señalado se realizará la audiencia con las personas que concurran, el promotor deberá acreditar la publicación de edictos, los herederos su derecho y los acreedores sus créditos. Y en esta audiencia, o en su defecto, en el plazo de los 30 días, todos los herederos, si concurrieran todos los herederos denunciados, fueran capaces de acreditar en su vínculo, también podrán reconocer en forma expresa y unánime a acreedores que soliciten la declaración de legítimo abono de sus créditos. La declaración de legítimo abono del crédito es una resolución judicial por la cual el juez dice que este acreedor tiene derecho a cobrar. Y la petición de declaración de legítimo abono la pueden realizar los acreedores en una presentación, no es una demanda en sentido procesal, sino que es un escrito en donde los acreedores se presentan, acreditan su derecho y solicitan que les sea pagado, su crédito. Entonces, los herederos tienen la posibilidad en esta instancia de reconocer acreedores. Y además, también tienen la posibilidad de reconocer coherederos, sin que esto importe un reconocimiento del vínculo de familia. También en esta audiencia o en este plazo, como decíamos, podrán proponer administrador definitivo y perito. El 328 regula la declaratoria de herederos y pone que acreditado el vínculo de todos o reconocidos, previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, porque una vez transcurridos los 30 días, el expediente se remite al Ministerio Público Fiscal para que emita dictamen acerca de la acreditación de los vínculos y de la vocación hereditaria. Entonces, luego del dictamen se va a dictar declaratoria de herederos. En la declaratoria de herederos se designará administrador definitivo y perito para el caso de que se haya propuesto, para que realicen las operaciones de inventario, avalúo y partición. Y se le va a fijar, esto también lo dispone en una novedad que introduce el 328, se le va a fijar al perito un plazo para realizar las dos primeras operaciones, la de inventario y de avalúo. Bien, pasamos al 329, los herederos ausentes o que no justifican el vínculo. El 329 nos dice que se va a dictar declaratoria de heredero a favor de quienes hayan acreditado el vínculo. El heredero omitido, denunciado, que no ha justificado el vínculo, podrá pedir con posterioridad la ampliación de la declaratoria de herederos acreditando su condición. Anteriormente, el Código Procesal de Podetti, en el artículo 320, disponía que en caso de incomparecencia de los herederos denunciados, se iba a nombrar un defensor oficial de la lista de abogados.
Y para el caso de que los herederos que habían sido denunciados no acreditasen su vínculo, se iba a postergar la declaración de la declaratoria de herederos por un plazo no mayor de 40 días, en el que en ese plazo se les iba a emplazar para que acreditaran el vínculo. Esto ha sido reformado y el 329 viene a subsanar un error que tenía el código, porque en realidad no se puede obligar a un heredero a que acepte la herencia. El heredero tiene la libertad de aceptar o repudiar la herencia, y no hay necesidad de nombrarle tampoco un defensor oficial a aquellos herederos que no comparecen. Entonces, la declaratoria de herederos va a ser dictada a favor de los herederos que no solo hayan acreditado el vínculo, sino también que hayan comparecido al proceso a aceptar la herencia de esta manera. Yo ahí les pongo una pregunta de si puede dictarse declaratoria de herederos a favor de quien se ha acreditado el vínculo y no ha comparecido el proceso. Supongamos el caso que el promotor del proceso, cuando inicia, acredita el vínculo de todos los herederos, denuncia a los herederos y acompaña las partidas de nacimiento de los 5 hermanos, por ejemplo, que son los herederos. Sin embargo, cuando llega, o bien si se fija la audiencia de comparendo, o para el caso de que se disponga el plazo de los 30 días para acreditar el derecho, si uno de los herederos no se presenta, no va a poder ser incluido en la declaratoria de herederos. Por lo cual, es importante tener en cuenta que para poder ser incluido en la declaratoria es necesario no solo acreditar el vínculo, sino también haber comparecido al proceso. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta acá o voy bien, si se escucha bien. Bueno, pasamos al 330, que nos habla de la investidura de la calidad de heredero. El artículo 330, en concordancia con el 2337 y el 2338 del Código Civil Comercial de la Nación, nos habla de los herederos legitimarios, que son los ascendientes, descendientes y el cónyuge, que quedan investidos de la calidad de heredero desde el día de la muerte del causante. Y dice el 2337, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces. Pueden ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. Pero para la transmisión de los bienes registrables necesitan, sí, la investidura de la calidad de heredero que sea reconocida mediante la declaratoria de herederos. Y los herederos no legitimarios, que son los colaterales, para ellos sí la investidura de la calidad de heredero deberá ser otorgada por sentencia de declaratoria de herederos o de aprobación de testamento en su caso. Esto acá tiene que ver un poco con el ejercicio de las acciones, porque como vemos, el heredero legitimario, que es quien adquiere la calidad de heredero desde el día de la muerte del causante, y el artículo dice que puede ejercer todas las acciones que son transmisibles y que correspondían al causante, en principio, ya por su sola calidad de legitimario, podría ejercer las acciones que correspondían al causante. Sin embargo, como vemos en la práctica tribunalicia, para la mayoría del ejercicio de las acciones que el heredero pretende ejercer en calidad de heredero y que eran del causante y han sido transmitidas, se exige que se acredite su condición de heredero mediante la declaratoria de herederos. Bien, y los herederos legitimarios, no legitimarios, como decíamos, ellos sí van a quedar investidos de la calidad de heredero mediante la declaratoria de herederos. Vamos ahora a pasar al otro tema de la administración de la sucesión, que es otro de los temas en donde también se han incorporado algunas reformas y donde en el Código Civil y Comercial se incorporaron numerosas normas referidas a la administración. En primer lugar, yo acá les hago una pregunta, y es para que nos preguntemos también de si es necesario en todos los casos nombrar un administrador, en todo tipo de herencias. A veces sucede que tenemos una sucesión en donde o bien no hay muchos bienes, hay un solo bien, o hay bienes que no se necesitan de administración, y como ya vamos a ver ahora, la función del administrador es remunerada, a diferencia de lo que establecía el Código Civil, el Código de Vélez, y por ende en nuestro Código Procesal también dispuso en concordancia con el Código Civil la remuneración del administrador. Entonces cabe preguntarse si es necesario
en todos los casos nombrar administrador. El artículo 327, que nos habla de la audiencia, nos dispone en el inciso 5 que los herederos podrán designar administrador, y el 2347 del Código Civil también dice que los copropietarios podrán y no deberán, con lo cual, si todos los herederos se ponen de acuerdo, en principio podrían abstenerse de nombrar administrador, o bien dejarlo para una etapa posterior y para el caso de ser necesario. En cuanto a la designación del administrador, así como la renuncia y la remoción, está establecida en el 340, y la designación del administrador, el 340, nos dice que se va a regir por las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, que remite al Código Civil para la designación del administrador. El Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el administrador, la figura del administrador, va a recaer preponderantemente en la figura del cónyuge. Esto es lógico porque el cónyuge va a seguir teniendo el 50% de los gananciales, y a falta, renuncia, carencia o idoneidad del cónyuge, en la figura de algún heredero, excepto, dice el artículo, que haya razones que lo hagan inconveniente, y en ese caso se podrá nombrar a un extraño. Acá la figura del administrador, el 2346 del Código Civil y Comercial nos da ciertas pautas para nombrar el administrador. No necesariamente tiene que recaer en la figura del cónyuge o de algún otro heredero. Hay que pensar en la administración y en el administrador de la sucesión como aquel que tiene como función conservar los bienes que componen el acervo hereditario y continuar con el giro normal de los negocios del causante. A veces, dentro del haber hereditario, hay establecimientos comerciales, hay sociedades que necesitan continuar con el giro normal de esos negocios, entonces el administrador tiene que ser la persona más idónea para poder realizar estas tareas. Quizás el cónyuge no lo sea, o un heredero no lo sea, y se pueda nombrar a otra persona. También se incorpora como novedad que el nombramiento del administrador puede recaer en unas personas jurídicas. Puede ser administrado una persona física o una persona jurídica. En el caso de las personas jurídicas, siempre y cuando esta persona esté autorizada por sus estatutos o por la ley para administrar bienes ajenos. El 2353 nos habla de las funciones del administrador. El administrador debe realizar los actos conservatorios de los bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante. Puede por sí solo enajenar las cosas muebles susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente, o cuya conservación fuera manifiestamente onerosa, pero para la enajenación de los otros bienes necesita acuerdo unánime de los herederos o, en su defecto, autorización judicial. Y además de gestionar los bienes de la herencia, también debe promover su realización en la medida necesaria para el pago de las deudas y los legados. Es tarea también del administrador pagar las deudas y los legados para el caso de sucesiones testamentarias, y luego, con lo que quede, luego de pagar las deudas, de desinteresar a los acreedores, lo que se va a repartir entre los herederos. En cuanto a la fianza, antes el administrador, en el Código Procesal Civil, en el artículo 337, establecía que todo administrador de bienes sucesorios debía rendir fianza a satisfacción del juez y prestar juramento, salvo que fuera eximido por todos los herederos declarados si eran capaces y así lo resolvían. Ahora se ha intervertido este principio, y el administrador en principio no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, salvo que el testador lo disponga en el testamento, o la mayoría de los herederos lo exija, o cuando lo disponga el juez a solicitud de un interesado. Entonces, en principio no debe rendir fianza. Y como habíamos dicho anteriormente, también ahora la administración va a ser remunerada. Es decir, que el administrador va a tener derecho a cobrar una remuneración, que va a ser acordada por los herederos, y en el caso de que no hubiese acuerdo, va a ser fijada por el juez. Acá en el 349,
dispone la remuneración del administrador, y en el caso de ser necesaria la determinación judicial de la remuneración, eso se va a hacer teniendo en cuenta la labor desarrollada y la duración de la gestión, el patrimonio administrado, las rentas producidas, y en su caso no va a poder superar el 4% del activo. Vuelvo al artículo 345, que dispone un procedimiento para realizar el pago a los acreedores. Como habíamos dicho, el administrador no solo debe conservar los bienes, continuar el giro normal de los negocios del causante, sino que también debe realizar el pago a los acreedores. Debe desinteresar a los acreedores, pagar las deudas, para luego ver qué es lo que queda y qué es lo que se va a repartir en definitiva entre los herederos. El 345 establece un procedimiento que sirve de guía y de ayuda al acreedor para poder, al administrador para poder organizar el pago a los acreedores. El inciso primero nos dice que el administrador definitivo es el responsable del pago a los acreedores conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto hace referencia al 2358, que nos dice cómo van a ser pagados los acreedores. Van a ser pagados según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concurso. Los acreedores del causante tienen dos posibilidades de cobrar sus acreencias. O pueden presentarse en el plazo de 30 días que dispone el auto de apertura. En ese momento pueden solicitar la declaración de legítimo abono, como habíamos visto, o pueden presentarse luego de dictada la declaratoria de herederos en cualquier momento hasta la partición. Pero también el administrador puede, en virtud de este artículo, establecer el procedimiento para pagarlos. Y el inciso 2 nos dice que va a realizarse, el administrador deberá notificar a los acreedores conocidos y a los que se hayan presentado, y se va a fijar una audiencia. Perdón, el administrador va a notificar a los acreedores conocidos que se hubiesen presentado a la audiencia de comparendo en su efecto que hubiesen acreditado su crédito en el plazo de los 30 días, y va a presentar un informe al tribunal en un plazo de 10 días en el que plasme su opinión sobre las acreencias presentadas. Es decir, que el administrador va a elaborar este informe, esta especie de concordato que se haría, en donde va a expresar su opinión respecto de qué créditos han sido acreditados, cuál acreedor habría que pagar. Este informe se le va a dar una vista a los coherederos por 5 días, para que en el caso de que así lo decidieran, reconozcan los créditos. Bien, y si los herederos de forma expresa y por unanimidad reconocen estos créditos, el juez emitirá la declaración de legítimo abono. Y aquellos acreedores que no hayan sido reconocidos van a tener que iniciar o continuar la acción individual pertinente. Aquí estamos, el pago a los acreedores. Entonces, habíamos dicho que el 345 establecía un procedimiento para que el administrador organizara el pago a estos acreedores que se presentan en la sucesión. El inciso primero reitera esto de que el administrador definitivo es el responsable del pago a los acreedores, conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. A tal efecto va a tener que notificar a los acreedores conocidos y a los que se hayan presentado en la audiencia del 327 o bien en el plazo de los 30 días, para que en un plazo de 10 días formulen su pretensión de cobro. Luego de eso, el administrador va a elaborar un informe que va a presentar al tribunal en un plazo de 10 días, en el que plasme la opinión acerca de las acreencias presentadas. De ese informe que elabora el administrador se le va a dar una vista a los demás coherederos por 5 días para que reconozcan el crédito. Y si los herederos en forma expresa y por unanimidad reconocen el crédito, el juez podrá emitir declaración de legítimo abono. Y respecto a los acreedores no reconocidos, van a tener que iniciar las acciones correspondientes a los créditos que tengan, o continuar las que ya hubiesen iniciado. Bien. Habíamos dicho también que la labor del administrador es remunerada. El 349 dispone, en el caso de la remuneración que no haya sido determinada judicialmente
que no haya sido, perdón, acordada por los herederos, va a tener que ser determinada por el juez. Bien, pasamos a otra etapa, a las operaciones de inventario, de avalúo y a la partición. Vamos a ver que el inventario y el avalúo lo puede realizar o bien el perito, o bien los herederos, si son capaces, si son mayores, capaces, y están presentes y acuerdan por unanimidad, pueden realizar el denuncio de bienes que va a venir a suplir las operaciones de inventario y avalúo. El denuncio de bienes es un simple escrito en el cual se presentan todos los herederos y por unanimidad denuncian los bienes existentes en la sucesión. El inciso tercero expresamente, el 350, expresamente dispone ahora que no se va a requerir la intervención de perito contador cuando los herederos mayores, capaces y por unanimidad estén expresamente de acuerdo en el modo en que se adjudicarán todos los bienes, derechos y deudas que integran el acervo hereditario. Y en tal caso, el denuncio de bienes suscripto de común acuerdo por todos los herederos suplirá las operaciones de inventario y avalúo. Entrando ahora en el tema de la partición, tenemos dos maneras de hacer la partición privada o adjudicación y la partición judicial. El Código Civil y Comercial de la Nación regula la partición privada en el 2369 y la judicial en el 2371. En el 2369 dispone que si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. La partición puede ser total o parcial. Y el 2371 dispone los casos en que la partición deberá hacerse en forma judicial. En el inciso A, si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida ausentes. En el inciso B dispone que si terceros, fundándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga en forma privada. Y por último, si los copartícipes que son plenamente capaces, están presentes, no acuerdan en hacer la partición en forma privada. Bien, el 354 del Código Procesal dispone cómo debe hacerse la partición privada. Y dice que aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos fuesen capaces y estuviesen de acuerdo, podrán formular la partición de conformidad con la disposición en el Código Civil. Acuérdense que el Código Civil nos decía que podía hacerse en la forma y por el modo que por unanimidad juzgaran conveniente y presentarla al juez a su aprobación. Es decir, la partición privada que se presenta al juez para su homologación es lo que nosotros conocíamos como la partición mixta. En realidad el Código Civil y Comercial de la Nación prevé la partición privada y la partición judicial. Este escrito que se presenta, que realizan todos los herederos, que están presentes, que son capaces y que por unanimidad acuerdan la forma en que se van a dividir los bienes, se realiza en un escrito y se presenta en el proceso para la aprobación del juez. Esto es lo que nosotros conocíamos como la partición mixta. En realidad el Código Civil y Comercial no la regula como tal, pero dispone que si todos los herederos son capaces, están presentes y por unanimidad pues, se ponen de acuerdo, la podrán hacer en el modo y por la forma que juzguen conveniente. Podrán igual solicitar que se le adjudiquen en condominio la totalidad o alguno de los bienes, y en ambos casos el juez accederá a lo solicitado previo pago de los créditos reconocidos, honorarios y gastos causivos. La partición privada no requerirá intervención de perito contador cuando así lo acuerden los herederos mayores capaces y por unanimidad, debiendo presentarse con patrocinio letrado. Bien, llegamos al artículo 355, a la licitación, que esto es una forma excepcional de partición en especie. La licitación es un instituto que había sido derogado en el Código Civil por la ley 17711 y fue incorporado nuevamente con la reforma del Código Civil y Comercial y por ende nuestro artículo lo receptó en el 355. La licitación, como decíamos, es una forma excepcional de partición en especie. ¿Qué significa este instituto de la licitación o qué posibilidad da a los herederos para que
establezcan la forma de la división de los bienes. Básicamente consiste en la propuesta de alguno de los herederos de que un bien quede adjudicado en su escuela por un precio un poco superior al de la tasación. Ahora, el 355 expresamente establece el procedimiento que se tiene que realizar para el caso de que uno de los herederos pretenda la licitación de uno de los bienes. En el plazo de 30 días, dice el 355, de aprobado el avalúo, cualquiera de los herederos puede pedir la licitación de uno o varios bienes para que se le adjudiquen dentro de su escuela por un valor superior al del avalúo aprobado. El juez va a convocar una audiencia citando a todos los herederos y en esa audiencia se van a licitar los bienes entre los herederos que comparecieran, adjudicándoselos al mejor postor. Y acá el 355 ha incorporado una serie de reparos o limitaciones que eran justamente los que habían llevado a situaciones de injusticia y por los cuales este instituto se suprimió del Código Civil con la ley 17711. Y acá dispone que en el caso de que haya herederos menores, incapaces o con capacidad restringida, no podrá pedirse la licitación. Y esto es razonable porque generalmente si hay menores incapaces, ellos no van a poder competir y buscar por el mejor precio para que se le adjudiquen los bienes. Entonces se van a encontrar en una situación de inferioridad con respecto a los demás herederos, a los herederos que justamente tienen capacidad económica para solicitar la licitación. Y luego también se incorpora en el último párrafo del 355, se dispone que en los casos en que el avalúo aprobado no refleje razonablemente el valor del bien, ya sea por el transcurso del tiempo, por el criterio de evaluación o por cualquier otra circunstancia, deberá realizarse una retasación exclusivamente a tales efectos. Esto tiende a que la licitación se haga realmente por los valores, o sea, que se licite por el valor real del bien. Porque sucedía a veces que una vez que se hacía el inventario, el avalúo del bien no reflejaba el valor real del bien, ya sea porque había transcurrido mucho tiempo, o por el criterio, como dice el código de evaluación que se le aplicaba para realizar el avalúo. Entonces, un heredero se presentaba, pedía la licitación de un bien, y ofreciendo un precio un poquito mayor que el del avalúo, y lograba que ese bien quedara adjudicado en su escuela, en detrimento quizás de los otros herederos que no tenían capacidad económica para realizar la licitación. Bien, y otra de las cosas de la licitación, antes de que pasemos ya al otro tema, es que no se puede pedir, como dice el artículo, la licitación se puede pedir de uno o varios de los bienes, no podría pedirse la licitación de la totalidad de los bienes de la herencia, porque constituiría básicamente una compra en detrimento de los herederos, justamente como decíamos, que no tienen capacidad económica. Y ahora vamos a otra de las reformas que se introdujeron en el proceso sucesorio, y esta es la reforma al código más reciente, la ley 9256, que fue publicada el mes pasado, el 25 de septiembre. Esta ha sido la última reforma que ha tenido el Código Procesal, e introduce algunos artículos en el tema referido a la herencia vacante. La herencia vacante está legislada en nuestro Código Procesal Civil en 3 artículos, en el artículo 336, 337 y 338. ¿Qué sucedía con la herencia vacante? Como sabemos, en el caso de que no se hayan presentado herederos a la sucesión, o que no se hayan acreditado, o que no hayan podido acreditar su vínculo, se va a declarar la herencia vacante y se va a nombrar como curador a la Dirección General de Escuelas. Sucedía en ese caso que una vez que se nombraba curador de esos bienes, la Dirección General de Escuelas no establecía el código, el procedimiento para poder liquidar estos bienes, o sea, quedaban en posesión de la Dirección General de Escuelas, pero no había una forma de liquidar estos bienes. Para la liquidación, el Código Procesal remitía al Código Civil, pero el Código Civil no había establecido el procedimiento.
Entonces, con esta ley se va a establecer en el 338 bis el procedimiento para que la Dirección General de Escuelas proceda a la liquidación de estos bienes y así ese dinero pueda ser incorporado a su patrimonio. El 336 bis se incorpora, el 336 bis, que también es otra de las novedades que regula la denuncia de herencia vacante, en concordancia con el 2004-41 del Código Civil y Comercial. El 336 bis nos dice que la denuncia de herencia vacante debe formularse por escrito ante la Dirección General de Escuelas con la firma del denunciante, dándose prioridad al primero que lo hiciera. La denuncia debe contener datos personales del denunciante, datos personales del fallecido, con acreditación de su fallecimiento mediante la correspondiente partida de función y los datos necesarios para la individualización de los bienes. Los funcionarios o empleados de los poderes del Estado en cualquiera de sus niveles podrán realizar la denuncia, pero no percibir la remuneración, que establece el 336 ter. Entonces, este 336 bis que se incorpora da la posibilidad a que cualquier persona pueda denunciar la existencia de una herencia vacante. El 336 bis nos da los requisitos. Primero tiene que realizarse por escrito ante la Dirección General de Escuelas, se le va a dar prioridad al primero que le hiciera, y tiene que acreditar la muerte del causante, la individualización de los bienes. Y en cuanto a quienes pueden realizar esta denuncia, en un principio se pensó hacer una limitación y excluir la posibilidad de que los funcionarios o empleados de los poderes del Estado pudieran realizar la denuncia, pero finalmente se dejó la posibilidad de que lo hicieran, pero ellos no van a poder percibir la remuneración que dispone el 336 ter. Se incorpora el 336 ter y dispone lo siguiente. El denunciante tendrá como remuneración el 15% del valor líquido de los bienes sucesorios previo pago de los acreedores, legados, cargas y gastos causílicos. Si la Dirección General de Escuela optase por la posibilidad de incorporar a su patrimonio los bienes en especie, a los efectos de la remuneración del denunciante, la misma se determinará en base al valor que resulte de la tasación realizada en sede judicial previa vista al interesado por 3 días. Es decir, que este denunciante va a tener derecho a recibir el 15%, en concepto de remuneración, el 15% de los bienes una vez pagado a los acreedores y a los legados, si existieran, las cargas y los gastos causílicos. Se incorpora el 338 bis, que dispone el procedimiento que se va a realizar para la liquidación de los bienes, y dice que los bienes que componen la herencia reputada como vacante deberán ser enajenados conforme al procedimiento previsto en el Código para la subasta de bienes más importantes, siguientes y concordantes. Es decir, que se supone que van a ser liquidados mediante subasta. El 338 ter, que también se incorpora, dispone que los bienes que a la fecha de la promulgación de la presente ley se encuentran en posesión de la Dirección General de Escuelas y que hayan sido recibidos como consecuencia de una sucesión declarada vacante, también podrá ser solicitado de que estos bienes se liquiden a través del procedimiento previsto en el 338. Bien, y por último, el 338 quater, que también ha sido incorporado, dispone el destino de los bienes, y estos bienes van a ingresar al patrimonio de la Dirección General de Escuela con destino para la construcción, reparación o equipamiento de edificios pertenecientes a la misma. Esta ha sido la última reforma y la última incorporación que se ha hecho con respecto al proceso sucesorio, que tiene que ver con la herencia vacante. Acá están los artículos incorporados, el 336 bis, el ter, el 338, y vuelvo, ter y quater, bis, 3 y quater. Bien. Y ya culminando con lo que es el proceso sucesorio, vamos a hablar rápidamente de los honorarios en el proceso sucesorio. Se encuentran regulados en la ley 9131, y el artículo que regula los honorarios en las sucesiones es el artículo 8. En las sucesiones se considerará monto del proceso el valor que se transmite, el valor del patrimonio que se transmite, incluyendo los bienes gananciales.
integran también la base regulatoria los bienes existentes en otras jurisdicciones dentro o fuera del país. Es decir, que la base regulatoria sobre la cual se va a tener en cuenta al efecto de regular los honorarios va a ser la totalidad del patrimonio que se transmite. Y acá también integran este patrimonio los bienes gananciales. Es decir, que este activo va a comprender también la parte ganancial del cónyuge supérstite, a los efectos de fijar la base regulatoria. Y esto también está en concordancia con lo que realiza Rentas, que Rentas para liquidar la tasa de justicia también tiene en consideración el 50% de los gananciales del cónyuge supérstite. Continúa el artículo 8. Los honorarios serán determinados reduciendo en un 30% el monto que resulte de aplicar la escala del artículo 2. Y los honorarios del abogado partidor serán regulados en un 2,5% de los bienes a dividir. Si volvemos atrás, la escala del artículo 2, el artículo establece el porcentaje mínimo que recibe el abogado en los procesos que tienen por objeto suma de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria. Y entonces el honorario se regula de acuerdo a la siguiente escala. De los juicios de hasta 20 juz se regula en un 20%, de más de 20 y hasta 50 en un 16%, y de más de 50 en adelante el 12%. Entonces, los honorarios en las sucesiones se van a reducir en un 30%, y nos va a quedar esta escala. Entonces, va a ser en un 14% si el patrimonio transmitido es menor a 20 juz, en un 11,2% si el patrimonio es mayor a 20 juz y menor a 50, y en un 8,4% si el patrimonio es de 50 juz o más. Continúa el artículo 8 expresando que cuando constare en el expediente un valor por tasación, estimación, superior a la evaluación fiscal, dicho valor será considerado a los efectos de la regulación. Y cuando intervengan varios profesionales, se regularán honorarios teniéndose en cuenta la clasificación de los trabajos, debiendo determinar esa regulación de acuerdo a los trabajos, si han sido en beneficio común o en beneficio de uno de los herederos. Y el último párrafo del artículo 8 nos brinda una herramienta para evitar que se obstaculice el cobro de los honorarios por falta de base. Y dispone que en caso de que no exista denuncio de bienes, es decir, si no hay denuncio de bienes no tenemos base para regular. En este caso, el profesional podrá solicitar que se emplace a los interesados a efectuar el denuncio de bienes conforme a derecho, y de no hacerlo, en el término que el tribunal le fije, el profesional podrá denunciar bienes al solo efecto regulatorio, y en ese caso no se va a aplicar la reducción del 30% prevista en el primer párrafo. A los efectos de la regulación de honorarios también se van a tener en cuenta las distintas etapas en que se divide el proceso sucesorio, y acá tenemos que se divide en 3 etapas. La primera etapa es el escrito inicial, es decir, todos aquellos trámites que se hacen cuando se inicia la apertura del proceso sucesorio, la confección del escrito, la documentación necesaria para acreditar el vínculo, la vocación hereditaria, el oficio, la confección y el diligenciamiento del oficio al registro de acto última voluntad a fin de que informe si existe testamento. La segunda etapa va desde el comparendo, desde el plazo de los 30 días para acreditar la vocación hasta la declaratoria de herederos. Y la tercera etapa comprende las operaciones de inventario, liquidación, adjudicación e inscripción. Esas serían las 3 etapas del proceso sucesorio a los efectos de la regulación de honorario. Bien, y con esto terminamos ya la exposición.